bendita celestial porción gozada por la fe. En tu palabra, Padre Dios, que me da luz, bendita celestial porción gozada por la fe. Aquí el Redentor nació, alegría en corazón. La dulce voz del buen pastor que trae salvación. En su divina inspiración, aliento se nota. También hay satisfacción, el alma encontrará. Ya por para iluminar los pasos de tu mujer y lámpara que nos dará visiones del gran Rey. Cuán dulce es tu palabra para mi palabra, más que la refinada miel verdad en palmar. Divina riqueza que nos acordará. Hasta ese día en que crecer en gloria celestial. Padre, agradecido estamos porque nos has dado una salvación muy grande, muy hermosa a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, porque es una oportunidad más que podemos estar aquí en este lugar. Gracias porque nos has guardado, porque tu mano ha sido extendida en el día de hoy, tu misericordia ha sido nueva una vez más. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí congregados en el nombre de nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas el culto a continuación de estudio. Estos estudios temáticos te lo ponemos en tus manos para que sean guiados por tu Espíritu Santo. Guarda los hermanos que vengan en camino hasta este lugar. Te pedimos que los traigas con todo bien. Pedimos una vez más tu ayuda y tu dirección en esta noche. Te damos las gracias, recíbelas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a, como ya se ha anunciado, a estudiar las 7 columnas y empezamos hoy con la conversión. Un hermano, por favor, de las opciones que le voy a decir. Empecemos Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42.
Hechos 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 3, 19. Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 4, 4. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar como tal la introducción mía, es bueno, y yo creo que los hermanos lo habrán hecho, pero quiero recordar esto. Es bueno recordar, hermanos, los estudios que deben ser, en primer lugar, participativos. Habemos buen grupo de hermanos, gracias al Señor, y todos podemos participar. Ahora, a veces, lamentablemente, nosotros nos extendemos mucho en la intervención. Así que mejor, si usted se va a extender, bueno, esa intervención suya la puede dividir en 2 o 3. Es más fácil y más provechoso para todos. Es simplemente una recomendación que siempre se hace cuando se hace este tipo de estudio. Y bueno, que el Señor pues nos ayude en cuanto a esto. Si vamos al diccionario, hermanos, la palabra conversión es como volverse. Es la idea allí. Es más, el versículo que hemos leído allí en Primera de Tesalonicenses, que dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Tengo entendido, no tengo en mis manos la traducción o la versión literaria o de la Biblia, pero dice es al contrario, se convirtieron a Dios de los ídolos. Es la idea, la persona se vuelve al Señor. Es la palabra conversión, vamos en primer lugar. Ahora, la palabra allí dice claramente que los que recibieron su palabra, la persona tiene una aceptación, acepta su condición y recibes la palabra del Señor, recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador, como el Señor y Salvador de su alma. Pero es interesante, hermano, decir algunas cosas que no es conversión, o sí es conversión, pero no a Dios. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la palabra del Señor, el caso del funcionario de Candaza, el etíope. Él se había convertido, indudablemente, hermano, que se había convertido del paganismo al judaísmo. Pero aquel funcionario, aquel hombre, aquel etíope,
no tenía salvación. ¿Qué quiero decir con esto? La conversión, podríamos decir en esta noche, apreciados hermanos, sin temor de equivocarnos, que estamos estudiando la primera columna y se puede decir la milagrosa conversión de un pecador. Y esta conversión es lo mismo que nosotros le predicamos al inconverso, es lo mismo el nuevo nacimiento. Y vuelvo y repito, sin temor de equivocarnos, estamos totalmente convencidos, todos los que estamos acá, que es una obra única y exclusivamente del Dios del cielo. Por eso decía que algunas cosas no son conversiones. Por ejemplo, una claridad total del evangelio. Una persona puede tener esto, pero no tiene salvación porque no ha recibido a Cristo como Salvador personal. O una persona puede rechazar y está clara totalmente, por ejemplo, rechaza, y lo digo con toda propiedad porque yo lo he conocido, rechaza, por ejemplo, las doctrinas del romanismo. Sabe muy bien que Jesucristo es el Salvador y que no hay redentor como la doctrina del romanismo. Rechaza total, le llega por ejemplo un mal llamado testigo de Jehová y le dice que Jesucristo no es Dios, que es la primera persona o el primer ser creado, y esta persona está clara, rechaza esto total y completamente, pero no se ha convertido al Señor. Porque vuelvo y repito, esto es una obra de Dios. A una persona que no ha creído en el Señor todavía, le cuesta trabajo comprender esto. Y no porque ve la situación o ve la conversión como la veía yo, la veíamos casi todos nosotros, como algo de meterse, como dice el mundo allá afuera, se metió evangélico. Pero sinceramente, hermanos, si Dios no obra en el asunto, no se puede hacer nada. Entonces, se puede decir, vuelvo y repito, es un milagro que solamente Dios hace. Ahora, cuando sucede esto, por supuesto, antes de esto, la persona, es lo que vemos allí en Hechos que hemos leído, las personas les predicaron el evangelio, le hablaron de un Salvador, le hablaron del Mesías. Y entonces las personas se compungieron, el Espíritu Santo hizo la obra en aquellas personas y recibieron su palabra. Y en aquel instante se obró el milagro de la conversión o del nuevo nacimiento, que ya dijimos que es la misma cosa. Pero vuelvo y repito, apreciados hermanos, esto es una obra total y completamente de Dios. Hablando criollamente, hermanos, si Dios no está en el asunto, si Dios no obra en el pecador, la persona puede ser que esté convencida. Por ejemplo, los hijos del Padre cristiano, ellos tienen una claridad total de lo que es el evangelio, porque han nacido, saben que Jesucristo es el Salvador, y además algunos viven angustiados total y completamente, sabiendo que si el Señor viene se van a quedar en este mundo para el juicio y serán perdidos totalmente. Algunos saben estas cosas, pero todavía no han aceptado a Cristo como Salvador personal. Bueno, esto es más o menos en cuanto a la salvación. Cuando sucede esto, hermano, en la persona, la persona empieza a vivir una vida nueva. No leímos el versículo, pero lo podemos citar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hace tiempo le preguntamos a una hermana, ella venía pues como la gran mayoría del paganismo del mundo, no era una hija de padre cristiano,
y le preguntábamos, por ejemplo, cuando se iba lo que nosotros llamamos el examen, simplemente, yo no diría más bien un examen, más bien la entrevista para bautizarla, porque ya los hermanos sabían de antemano que esta hermana había dado fruto, había cambiado. Pero le preguntábamos qué cosas nuevas había hecho ella después de haber aceptado al Señor como Salvador personal. Y entonces ella dijo en su sencillez, yo pensaba que ustedes me iban a preguntar algunas cosas. Yo estaba muy preocupada, hermano, porque me iba a pensar que ustedes me iban a preguntar unas cosas que yo no sabía. O sea, usted me quiere decir qué cosas nuevas hice yo después que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Precisamente, ¿qué hizo usted? Y ella se le iluminó el rostro. Y dijo, hermano, yo antes me la pasaba en el mundo y me gozaba en el mundo. Ahora me gozo en las cosas sencillas del Señor. El libro para mí, eso era desconocido totalmente. Yo pensaba que ese era un libro religioso o que nadie lo entendía. Ahora yo me gozo leyendo el libro, hermano. Para mí es un gozo, decía ella, con el rostro iluminado, cuando yo me arrodillo delante de mi Señor y le clamo a Él, le digo todas mis cosas, oro con Él, me deleito, decía ella. Para mí es un gozo ir al culto, porque yo sé que la presencia del Señor está allí y veo a mis hermanos. Esas son cosas que yo antes no las tenía. Entonces, después que ella finalizó eso, ella en su sencillez decía, hermanos, por favor, ¿y ustedes piensan que yo estoy apta para bautizarme? Los hermanos se echaron a reír, hermano, porque eso es lo que hace la conversión. Cambia la vida de la persona. La persona está dispuesta a obedecer a su Señor, a vivir una vida nueva. Lo que antes aborrecía, ahora lo ama. Lo que antes amaba, ahora lo aborrece. Porque ya no es la misma persona, porque Dios ha hecho un trabajo, vamos a utilizar la expresión, ha hecho un trabajo en el corazón, en el alma de aquella persona. Y ha sido una señal con tinta indeleble. Es por eso que hemos leído allí, y los hermanos desarrollarán esto, en Efesios capítulo 1, versículo 13, habiendo oído la predicación del Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, eso es conversión, el día que la persona creyó, fuiste garantía, el mismo Espíritu, sello. Jamás nos podemos perder, jamás un creyente se va a perder. Una vida nueva, vuelvo y repito. Ahora, hay otras cosas que se pueden decir. Yo quiero más bien, como di un sermón antes de empezar el estudio, yo quiero ser el ejemplo, no alargarme tanto. Quería echarme 10 minutos, pero fue imposible, hermano. Ya 15 minutos, casi 20 llevo, así que dejo los hermanos hasta acá. Quiero más bien, si hay oportunidad, seguir entreteniendo para algunas otras cosas más. Si hay oportunidad, hermano, vuelvo y repito, el estudio está abierto. Hay otras muchas cosas. Esta columna yo creo que hay que reforzarla. No dije, pero los hermanos lo dirán, en cuanto a personas que quieren entrar a la congregación, que no son salvas. Sabemos muy bien que esto es un trabajo de los ancianos, pero no solamente de los ancianos, de todos. Cuando se va a recibir a una persona, lo primero que se anuncia, hermano, se va a recibir a fulano, se bautizó y se recibe mañana, por decir algo, o en fin, o viene de otra congregación, y todo el mundo somos responsables en cuanto a esto. Estoy hablando en cuanto de la columna de la iglesia de la conversión. Dejo el estudio abierto, vuelvo y repito, hay algo por encima allí de lo que es la conversión para que ustedes desarrollen. Reviste especial importancia en la iglesia. Y bien han hecho los hermanos en considerar este tema para estudiarlo durante esta semana. Como bien lo dice el nombre, columnas.
son fundamentos donde se soporta realmente la vida espiritual de la iglesia. Y hoy estamos estudiando, como ya hemos oído en la introducción, la primera de esas columnas, que es la conversión. Los que recibieron su palabra. Esta palabra recibieron no es tan simplista, no es sencillamente oír, es que la tomaron para sí, se apropiaron de ella. La palabra que les anunció a Cristo, su obra redentora, sus méritos, su suficiencia para salvar, llegó a ellos, el Espíritu Santo la aplicó en el alma de las personas que recibieron esa palabra, y ellos entonces tomaron una decisión sincera, una decisión de fe, recibiendo a Cristo como Señor, como Salvador. Ahora es interesante que hay conceptos que las Escrituras establecen para un salvado, para uno que recibió la palabra, para un, como hemos oído, un convertido. Primero, el Señor Jesucristo lo expresó muy claramente a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. No es continuar con la vida que se tenía mejorada. Vamos a apartar ciertas cosas que antes hacíamos y vamos a tomar cosas que no hacíamos y vamos a vivir una vida más o menos decente, más o menos sana, una conducta aceptable. No, es un nuevo nacimiento, es una nueva naturaleza que el Espíritu Santo forma en la persona. Por eso el hermano Humberto citó muy bien ahí en 1 Corintios 5, donde dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No es un cambio de conducta, es un cambio interno, completo. Una nueva creación. Eso es lo que Dios hace. Dios no hace cosas imperfectas, incompletas. Entonces eso es la conversión. Por eso el que realmente manifiesta ser creyente tiene que evidenciarlo precisamente con una vida que garantiza, en base a su comportamiento, en base a su nueva manifestación, que realmente nació de nuevo, que ya no es la misma persona que se conoció con anterioridad, sino que es una persona creada por Dios en base a la fe en el Señor Jesucristo. Entonces es interesante establecer este aspecto para la conversión. Como decía Humberto, puede llegar a alguien que tenga conocimiento bíblico. De hecho, hay muchachos que nacieron en hogares cristianos, que fueron a las clases bíblicas y tienen mucho conocimiento bíblico y pasan cualquier interrogatorio y cualquier examen. Y se puede llegar a decir, oye, sí creyó, porque mira, está claro, pero puede ser que esa persona no haya nacido de nuevo. Tiene mucho conocimiento aquí en la cabeza, pero no tiene nada en el corazón. Entonces allí no funciona esta columna que estamos tratando esta noche de la conversión de los que recibieron su palabra. Esa es una persona que ha recibido mucho conocimiento, pudiéramos ponerlo intelectual. Conoce las Escrituras, conoce inclusive, puede hablar del plan de salvación de Dios en la persona del Señor Jesucristo, porque ha recibido instrucción bíblica, pero no ha nacido de nuevo. No le ha amanecido, como también dice la Escritura. Entonces, de eso también se puede tratar. La palabra aquí es interesante porque recibir es abrazar voluntariamente. Uno puede ver antes de este pasaje lo que el apóstol Pedro predicó. Un mensaje cristocéntrico, se dirigió a los judíos que ellos deberían conocer, porque esas eran las promesas
Porque dice que para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, uno cuando ama algo, hermano, no se aferra, ¿verdad? O sea, aquí me gusta mucho la expresión en los originales, que es recibir su palabra, a los que recibieron su palabra, o sea, se abrazaron ellos voluntariamente, nadie los obligó, nadie los metió, como dice Humberto, simplemente el Espíritu Santo, quien es quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio, los hizo ver a través de las Escrituras y a través del interés que ellos tuvieron, porque aquí dice que su corazón, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura. Y al la persona entender en la condición en la que se encuentra delante de Dios, ¿cómo lo va a entender? Sino a través precisamente de la exposición del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, las razones por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, su vida derramada allí por el más vil pecador. El apóstol Pablo puede decir que de los tales yo soy el primero, de los cuales yo soy el primero. Entonces cada una de estas personas, judíos de nacimiento y judíos de practicantes del judaísmo, quizás conocían, ¿verdad? O quizás no conocían las historias que estaban escritas en la ley y los profetas. El apóstol se dirigió a ellos de esta manera, hablándole de eso que ellos habían escudriñado o habían leído en alguna oportunidad, pero no habían entendido el mensaje. Y entonces ellos, al escuchar esto, en esta oportunidad, el desarrollo magistral, podríamos llamarlo así, del apóstol Pedro exponiéndole a la gente que estaba escuchando el mensaje de la salvación, que es la palabra de Dios es la que convierte el alma, no las emociones que han sido agregadas en otros lugares, simplemente despiertan los sentidos y hacen que cualquiera levante la mano en el momento de llamamiento. No, es la palabra de Dios. Y lo que se leyó, todo es, oyeron la palabra, escucharon la palabra. ¿Ya? Entonces, uno sabe eso, ¿verdad? Pero yo estaba pensando que a pesar de que uno tiene conocimiento de eso, gracias al Señor, uno debe reforzar la columna. Y no nos olvidemos que las 7 columnas están sobre la base fundamental. Están sobre ¿cuál es la base fundamental? La roca. Y la roca es Cristo. Entonces, las columnas que están sobre esa base tienen que ser siempre observadas. ¿Dónde está? ¿Qué columna está presentando alguna grieta o algo así? Por eso vamos a hablar de esa manera figuradamente, que hay que reforzar. Entonces estos estudios, como digo, amorosos, siempre son buenos para reforzar. El apóstol Pedro puede decir que él no se cansaba de repetir las mismas cosas que vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Siempre es necesario, ¿verdad? Nos ayuda, nos refuerza a nosotros y hay personas y hermanos nuevos que necesitan, por supuesto, obtener este conocimiento que nosotros a través de los años hemos adquirido. Yo no sé cuántas veces he estado yo presente en un culto de las 7 columnas y siempre se aprende algo nuevo, porque los tiempos van cambiando, lo que no cambia es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí entonces vemos esta primera columna, los que recibieron su palabra. Nosotros también, en su oportunidad, recibimos la palabra de Dios. Estaba pensando cuando Moroso hablaba de aquellos que tienen conocimiento de la palabra, pero no han sido convertidos, tienen conocimiento. Yo pensaba hablando ya del aspecto de la ley, ¿no? El joven rico, que uno siempre escucha y lee en la palabra, el joven rico que conocía los mandamientos, todo esto lo he guardado de mi juventud, lo tenía, y era un buen muchacho. Pero cuando el Señor lo confrontó y le dijo lo que debía hacer si quería ser seguidor de Cristo, cuando dijo, toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz. La cruz era precisamente lo que él estaba hablando de lo que él iba a realizar en el futuro y por supuesto aquellos que han tomado o hemos tomado aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Entonces, hermanos, no es solamente tener conocimiento intelectual de lo que el Señor ha dicho a través de todos los tiempos de la gracia,
el conocimiento de la palabra del Señor. Eso va siempre, uno piensa, como dijo Humberto, en los hijos para cristianos que fueron levantados en la clase bíblica, y no solamente en la clase bíblica, en la clase familiar de sus hogares también. Tienen conocimiento, pero no tienen, o sea, le falta lo principal, lo más importante, que es precisamente la conversión de su alma, y eso es por la fe en el Señor Jesucristo. Y hay hijos de padres cristianos no salvos que conocen más que uno, pero solamente está aquí. No ha bajado al corazón, no se han arrepentido del corazón. Entonces, hermanos, cuando nosotros amamos algo, nos abrazamos, nos aferramos a ello, así como dice aquí, y los que oyeron se abrazaron voluntariamente a la palabra. Nadie lo obligó, a nosotros nadie nos obligó, ni las influencias subliminales que pudiesen existir y que no existen gracias al Señor en nuestras congregaciones, pero en otras sí, que despiertan solo emociones. Es la palabra del Señor la que convierte el alma. Este es un aporte que quería hacer a los estudio. Pequeño comentario sobre esa palabra también me llamó la atención. Los que recibieron, es como decía el hermano Amoroso, tomaron. El original dice, la tomaron totalmente. Y me llama la atención porque es recibir la palabra totalmente. Y antes él dice, los que, o sea, que hubieron personas que no las recibieron totalmente. Y ahí es lo que quisiera que también en esta noche se pudiera también identificar. La persona en el arrepentimiento queda allí en el arrepentimiento, pero no pasa para la conversión. Entonces, a veces en el mundo hay mucho arrepentimiento, mucha persona arrepentida. Deja de hacer eso, pero vuelve nuevamente porque no ha habido una conversión en la persona. Entonces, me llamaba la atención esa palabra porque, hermanos, de que nosotros hayamos recibido totalmente la palabra, tomado totalmente la palabra en nuestros corazones, hermanos, es por la misericordia del Señor. Entonces, quisiera que pudieron los hermanos también indagar en eso allí sobre el arrepentimiento y la conversión. Yo tengo varias preguntas. Se comenzó el estudio citando el versículo de Hechos 2:42, los que recibieron su palabra. El hermano Amoroso ahondó un poquito, pero hay muchos elementos o factores que convergen para que una persona sea salva. No solamente recibir su palabra, que el Espíritu Santo la aplique, está la fe, la persona tiene que tener fe, la persona tiene que arrepentirse. Yo quisiera escuchar más acerca de eso. Otra cosa que me llama a mí la atención, y esta es la pregunta que también quiero hacer, estamos viviendo en una sociedad donde todo el mundo es cristiano. Yo he visto hermanas que a veces hablando a otra persona del evangelio se le acerca extraño y dice, no, yo también soy cristiano. Y he sido testigo que cuando le preguntan, pero usted tuvo un cómo, un cuándo y un dónde fue salvo. ¿Ha visto un cambio en usted? A veces se ponen hasta molestos. Y a veces la respuesta es que, no, yo leo salmos y proverbios. Entonces quisiera saber si para que una persona sea salva tiene que materializarse esto, un cómo, un cuándo y un dónde fue salvo. Otra pregunta que quiero hacer, y si me la permiten, yo he visto personas creer, mayormente jóvenes, y no todos dan la misma calidad de fruto. Algunos cambian radicalmente, pero otros poco a poco. Entonces, ¿qué fruto se puede esperar de un creyente a corto, a largo, a mediano plazo? Y por último, para más o menos ser más preciso, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento?
Bueno, aquí importante recalcar y resaltar lo que hemos leído, que dice los que recibieron su palabra. No dice aquí los que conocieron o conocen su palabra, no dice los que memorizaron su palabra, sino que dice los que recibieron su palabra. Como se ha dicho ya, es abrazar totalmente la palabra de Dios. Y si uno le preguntara a estos 3,000 que creyeron, hermanos, en ese día, que se convirtieron a Dios de los ídolos, ellos claramente hubieran dicho que ellos tuvieron un cómo, un dónde y un cuándo. Si a ellos se les preguntó cuándo fueron salvos, ellos hubieran dicho en el día de Pentecostés, versículo 1. ¿Dónde fueron salvos? En Jerusalén. ¿Y cómo fueron salvos? Escuchando la predicación del Evangelio de Pedro. Cada creyente, cada verdadero salvado, hermanos, tiene una experiencia de salvación. Tiene un día en que creyó de todo corazón en el Señor. Tiene, como se ha dicho, un cómo, un dónde y un cuándo. Entonces, la conversión, hermanos, es recibir plenamente la palabra de Dios. Ahí, y quisiera solamente responder la última pregunta del hermano Jorman referente a la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. La respuesta está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Judas, cuando entregó al Señor, él no se arrepintió de su pecado. Él sintió fue culpabilidad y remordimiento de aquello que había hecho. ¿Y qué pasó con Judas? Aquel que tuvo un remordimiento le produjo muerte. Le produjo muerte. No fue salvo Judas. Pero una tristeza que es según Dios, eso es una obra divina, hermanos. Produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de mente. Es un nuevo, como hemos escuchado, un nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, lo que quería compartir. de la primera pregunta del hermano, de la fe, él decía que cómo, si no lo entendí mal, ¿no? Él decía que cómo alguien que reciba la palabra puede tener fe o puede no tener fe, algo así. O sea, ¿qué relación hay? Si la repite. Hay varios elementos, no solamente recibir la palabra, la persona tiene que tener fe. Ajá, ok. Ya creo que tenemos claro lo que es recibir la palabra. Tenemos claro. Bueno, hay un versículo en Romanos capítulo 10 y versículo 17 que dice, así que la fe es por el oír. Esta palabra oír va muy ligada a lo que estamos oyendo de recibir. No es oír con nuestros oídos, es oír con los oídos del alma, es creer la palabra. La fe es por el oír, es decir, y el oír, y fíjense que a veces nosotros leemos mal, y es vital leer bien la palabra de Dios, no cambiarla. A veces decimos, y el oír de la palabra de Dios, no, de la palabra de Dios no. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios despierta el oído del alma, despierta nuestro sentir espiritual para creer y despierta nuestra fe. Esa es una obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, no es posible que alguien reciba la palabra y no tenga fe. No es posible. Aquel que recibe la palabra es porque la fe fue activada.
¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A través de quién? De la palabra. El versículo 13 también creo que puede responder a eso, de los Efesios, capítulo 1 y 13. Dice, en él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, pero ¿quién nos hizo creer? O sea, ¿cómo creímos? Ahí tuvo que haber actuado la fe para que pudiésemos haber creído, ¿eh? Y por supuesto el Espíritu Santo, quien es que redarguye el pecado de juicio, pero cuando nosotros creemos, la fe es la que nos hace, lo que nos lleva a eso, ¿no? Y habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquel que nos hizo creer, que nos llevó hasta allí y activó, como dijo Moroso, la fe en nosotros, fue el mismo, es el mismo que habita en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo creo que, bueno, ahí está un poco aclarado, ¿no? Bueno, Me da chance, hermano, discúlpame, ya que tengo el micrófono cerca, hacer la pregunta clásica que siempre se hace y para desarrollar, porque a ver, hay hermanos todavía que no han tomado parte, está Marco y Carlos y Edwin y Mario. Estamos claros que se dijo desde un principio y ustedes lo han explicado ya bien, que es una obra de Dios. Ahora, ¿hace el Señor esto en contra de nuestra voluntad? Cuando la persona se convierte al Señor, estamos hablando de la conversión, lo hace Dios, claramente ya ustedes lo han explicado muy bien, una obra de Dios, pero lo hace el Señor en contra de nuestra voluntad, es la pregunta. Si entendí bien la pregunta, la cuestión no es en contra de nuestra voluntad, porque Pedro mismo allí en el discurso, en el libro de los Hechos, en el versículo 19, él dice, así que arrepentíos. O sea, nos está obligando. Dice, es algo de usted y el Señor. ¿Qué tiene que hacer primero? Arrepentíos. Arrepentíos. Dice, y convertíos. O sea, debe haber un arrepentimiento de la persona. Es algo, como dijimos, algo entre Dios, entre el Señor y la persona. Nos está obligando. El mismo Señor dijo precisamente allí en San Juan capítulo 5, el que oye mi palabra y crea que Él me envió, nos está obligando. Nos está obligando. Como escuchamos, oye la palabra. La fe viene por el oír la palabra, por la palabra de Dios. Y luego viene, después de escuchar, el Espíritu Santo va haciendo la obra en la persona, va redarguyendo, y esa persona ve su condición delante de Dios, y está perdido, y va a un destino eterno de condenación. Y acepta, y cree, y acepta al Señor como su Salvador, meditando en eso. Así que no, el Señor no obliga, la persona no es obligada a buscar al Señor. Se arrepiente y se convierte. Por su fe, depositando su fe y su confianza en el Señor, recibe la palabra. Eso, con toda fe, con toda confianza, y se convierte al Señor. No sé, otra pregunta, no sé.
Señor le dijo a los judíos, y no queréis. O sea que sí está la voluntad humana. Dios no obliga a nadie, por eso siempre hace la invitación. No hay algo forzado. Y que a veces pasa eso cuando hay una persona está interesada y si el hombre interviene, entonces trata de obtener una conversión forzada, por decir la palabra. Y entonces generalmente no es una genuina conversión, porque tiene que ser algo voluntario. Bueno, esa es mi opinión en cuanto a la pregunta del hermano Humberto. Bueno, la pregunta de los frutos la hago porque yo he, yo he sido testigo de personas que han creído, pero a los días uno lo ve y masticando tabaco, chimuy, y uno se pregunta, uno le dice, oye hermano, pero es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú creíste, el Señor te libertó de eso. No, hermano, pero eso es poco a poco. Acuérdese que yo vengo de arrastrar con un vicio de cigarrillo y para mí no es nada fácil. Entonces, si el Señor salva, salva completo. Entonces, esa es la pregunta que hice con relación a los frutos. Establecer si alguien es salvo o no, porque nosotros no leemos corazones como lo hace el Señor. Hay quienes realmente han creído, pero no están recibiendo la formación o el trato inicial que deben recibir y pueden caer en errores. Eso es normal. Conocemos de un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios que hizo historia en el evangelismo en el país, don José Naranjo. Y a don José Naranjo le costó dejar el vicio del cigarrillo. Le costó, él mismo lo cuenta, escondidito fumaba. ¿Y quién dice que don José Naranjo no creyó? Alguno de nosotros pudiera decir acá, no, ese no creyó nada. Entonces, debemos tener cuidado con esos aspectos. Ciertamente tiene que haber un cambio y ese hermano tiene que darse cuenta en algún momento de ese error y salir de él, pero tiene que sacarlo del corazón. Nosotros no podemos sacarle del corazón las cosas a las personas, es el Espíritu Santo. A veces nosotros nos empeñamos, mira, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto. Y no, si el Espíritu Santo no se lo saca del corazón, eso no sale del corazón, porque es una obra espiritual. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente. Por supuesto, ¿cuál es el ideal? Que nosotros cuando creemos todas las cosas que nos estorben las saquemos de nuestra vida. Sobre todo aquellos en los cuales nosotros teníamos más debilidad. Por ejemplo, una persona que haya salido del mundo alcohólico, del alcohol, y cree en el Señor Jesucristo. Mire, grave error tener botellas de licor en su casa. ¿Qué va a hacer con eso? Si las tenía antes de ser salvo, el mismo día que creyó, bote eso, quiébrela. Debe hacerlo. Y eso va con hermanos y eso va con hermanas. Sacar cosas del closet que no nos sirven, que nos estorban, hay que sacarlo. Porque eso es una debilidad que nosotros tenemos. Pero por eso no se puede decir fulano o fulana no es salva, porque nosotros no tenemos la potestad del juicio. Y si juzgamos, estamos usurpando
una autoridad que no nos corresponde, porque eso le corresponde solamente al Señor. Quisiera agregar, hermanos, la importancia de las 7 columnas de las cuales habla la Escritura. Porque si se llama así en base a Hechos capítulo 2, versículo 41, y una columna hemos aprendido que es un pilar que sostiene una edificación. Ahora, esas columnas están puestas sobre una base, sobre un fundamento, y en sí las 7 columnas formarían parte de la enseñanza apostólica que toda asamblea, que toda iglesia local debe guardar, debe conservar, debe practicar. Entonces, estas 7 columnas sostienen la casa, dice la Escritura, la cual somos nosotros, por la gracia de Dios, el número de redimidos que se congregan en un lugar al nombre del Señor. Pero esas 7 columnas sostienen, pero están fundadas sobre un fundamento, y ese fundamento es el mismo Señor, la roca, el fundamento que es Cristo. Y la iglesia siempre, desde el día de Pentecostés, no ha dejado de existir, no ha dejado de ser un testimonio fiel para la gloria de Dios, y eso lo hemos aprendido en el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Dios, hasta el mismo momento de la venida del Señor, ha conservado, conservará para su gloria, para la alabanza de su gracia, el testimonio de la iglesia en este mundo. Y hermanos, pregunto, ¿por qué es tan importante esta primera columna de las que se menciona en esta noche en base a estos versículos? ¿Por qué es tan importante? Sé que se dijo algo al principio, importancia, es muy importante, pero ¿por qué está de primero? Para formar la iglesia, precisamente tiene que haber convertidos. Puede haber un edificio solo, vacío, pero si no hay convertidos, no hay iglesia. Tiene que haber hermanos convertidos. Por eso se predica el Evangelio, para que se conviertan al Señor. Y así se va a formar una iglesia del Señor en cierto lugar. Entonces es necesario, hermano, anunciar la palabra del Señor para que haya personas que se conviertan al Señor. Y así formar en cierto lugar un pueblo para el Señor, una iglesia local para el Señor. La importancia, él tocó un punto, la importancia. Cuando se está haciendo un edificio, hermano, de tantos pisos, primero se empieza a calcular desde arriba hacia abajo. Para hacer los cálculos de un edificio, se empieza a calcular de arriba hacia abajo. ¿De cuántos? De 8 pisos, de 10 pisos. Bueno, si son de 10 pisos, se calcula el primero, el último. Y así viene el noveno. ¿Por qué? Porque ese va a soportar el peso del último.
Y así sucesivamente. Y cada vez que se va bajando, las columnas son más anchas, porque llevan más refuerzo, poco a poco. Y cuando se lleva al final de la planta baja, si se comenzó con una columna de 20 por 20, ya la columna, la última, ya como que es como de 40 por 40, o de medio metro por medio metro. Porque cada vez que va bajando se va soportando más y más el peso de lo de arriba. Pero si esa edificación no está soportada en una base fuerte, se cae. Se cae, hermano. Y esa es la importancia también de la base, en qué está fundamentada. Si está fundamentada en el Señor, en el Señor es que tiene que estar fundamentada. Y esa edificación no va a caer, como lo explicó el Señor. Pueden venir vientos de todos lados, todas partes, pero la edificación está ahí, no se cae, no se cae. Si la primera columna no existiera, ninguna de las otras 6 existen. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Nosotros vemos cómo afuera la gente supuestamente se bautiza y agarran un bebecito, le echan una gotica de agua en la cabeza y ese es el bautismo. Entonces no existiera la segunda columna. Y dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. La comunión. ¿Qué comunión hay allá afuera? Allá hay complicidades. Hay otros términos que pudieron ver, pero comunión no hay. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué le importa al impío afuera la doctrina de los apóstoles? Ninguna. Entonces, si esto estuviera lleno de impíos, no creyentes, ¿qué le importa al impío la doctrina de los apóstoles? En la comunión unos con otros. Bueno, lo mismo. No hay el sentir espiritual que hay entre nosotros los creyentes. Eso no existiera si no fuésemos creyentes. De hecho, ni nos conociéramos. Vamos a estar claros. Aquí muchos ni nos conociéramos. Nos hubiéramos tropezado en el mundo tal vez, pero no nos conociéramos. Ni nos amáramos como nos amamos. Eso no existiera. Y después dice el partimiento del pan. Ah, bueno. Nosotros vemos cómo se pretende celebrar este acto afuera, en el mundo religioso. Totalmente tergiversado. No tiene ningún sentido ni fundamento escritural. Y luego en las oraciones. Bueno, hermano, la oración del justo, dice Dios. Esa es la que sube, esa es la que él recibe. Él no presta el oído al impío, a menos que se arrepienta y clame a él por arrepentimiento. Del resto, no le va a prestar el oído. Entonces, no tendrían sentido las otras columnas si esa no existiera. Bueno, hermanos, ha llegado la hora, son las 8 de la noche, entonces continuaríamos con los estudios en el día de mañana. El siguiente columna, el bautismo. Ya hemos leído, los que recibieron su palabra fueron bautizados.
cantar mis dos primeras estrofas del 465. Dice: día feliz cuando escogí servirte, mi Señor Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y gozo. La segunda estrofa dice: Él hizo ya la obra en mí. De Cristo soy y mío es Él, me atrajo. Con placer seguí, su voz conoce todo. Que las dos primeras estrofas del 465. Día feliz cuando escogí servirte a mí, Señor y Dios. Preciso es ser mi gozo en ti, lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz de mí, cuando triunfó en mí la fe y el raudal al vestir, salvo de mi alma enferma fe. Él hizo ya la obra en mí, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo tras el seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz de mí, cuando triunfó en mí la fe y el raudal al vestir, santo de mi alma enferma fe.